Estás escuchando Plenitud, la radio adventista. Muy bien, queridos amigos, estamos de regreso aquí con ustedes. Un sábado más, ¿verdad? Rápido se pasan los sábados. Prácticamente la semana se nos ha ido bien rápido, así que estamos aquí ya listos para el diálogo de esta mañana. Damos la bienvenida a ti que estás ahí en sintonía. Recuerda compartir el enlace si lo has recibido, ¿verdad? Y si tú entraste directamente por cualquier plataforma que tú escuches, busca ahí la opción de compartir y compártelo con tus amigos, ¿verdad? O con tus familiares. Así que estamos aquí ya listos para estudiar el libro de Ezequiel. Recuerda que estamos estudiando el libro de Ezequiel, ¿verdad? Así que voy a abrir los micrófonos para que todos podamos estar listos para dialogar en esta mañana. Juan, bienvenido aquí una vez más. Sí, buenos días a todos, Dios les bendiga. Pues nos da mucho gusto que ustedes sintonicen la radio. Bendiciones para todos, que la bendición de Dios sea una realidad en su vida. Amén. Modesto, ¿listo ya? Así es, hermano, buenos días a todos, querida audiencia que ya están ahí, dispuestos para escuchar la palabra del Señor. Amén. Queremos darles una calurosa bienvenida a nuestro Amén. programa, que juntos podamos disfrutar de la palabra de nuestro Dios. Amén. Hermana Lorraine. Feliz sábado a todos, muchísimas bendiciones. Nuevamente nos ponemos de acuerdo para estudiar juntos la palabra. Gracias por su compañía. Amén. Así que ya escucharon ustedes, estamos aquí ya, como dijeran en Guatemala, con todos los poderes. Sí. Ubícate en el libro de Ezequiel. Vamos a estudiar el capítulo 3 y el capítulo 4, ¿verdad? Así que ubica tu Biblia ahí. Y si no puedes ubicarla, pues en cuanto a lo que estés haciendo, súbele volumen a tu radio o teléfono, no sé en qué estás escuchando, para poder escuchar el programa de esta mañana. Vamos a orar, hermano Modesto. Oremos. Querido y amoroso Padre, que su morada es en los cielos, en esta hermosa mañana le damos muchas gracias nuevamente por la oportunidad que nos ha dado de estar aquí presentes en esta cabina, Señor, para presentar su palabra. Gracias por la oportunidad, Señor, que nos da el privilegio de poder exponer. Pedimos en este momento la dirección de su Santo Espíritu. Ponga usted en nuestros labios las palabras que usted quiere que digamos, porque su palabra es rica, profunda, muy extensa. Pero, Señor, ayúdenos a resumirla de acuerdo a su divina voluntad. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Así que ya saben, el sábado pasado estudiamos el libro de Ezequiel capítulo 1 y el 2, ¿verdad? Hoy vamos a estudiar el capítulo 3, pero vamos a hacer un poco de contexto. Juan, me gustaría que haga un poco de contexto por si alguien no estuvo el sábado pasado con nosotros, Sí. para así poder llevar como ¿qué le podría decir yo? Para que la gente se enfoque más en lo que vamos a hablar hoy, ¿verdad? Me gustaría que... Claro que sí. Aquí, Vamos a continuar con el estudio de Ezequiel y vamos a recordar algunos detalles que estuvimos estudiando el sábado pasado. Recuerden que Ezequiel era descendiente de los levitas, de los sacerdotes, ¿verdad? Ahora, es interesante porque Ezequiel, desde su temprana edad, él se estaba preparando para el sacerdocio, para ministrar en el templo de Jerusalén. Ahora, como las cosas no iban bien en el pueblo de Dios, entonces Ezequiel fue deportado a Babilonia en el año 597, ¿verdad? Ahora, es interesante porque el libro de Ezequiel comienza hablando acerca de su edad. A los 30 años, cuando Ezequiel debería empezar su ministerio de sacerdocio en el templo de Jerusalén, se encontraba cautivo en Babilonia. Ahora, Dios, en su infinita misericordia, le va a hacer a Daniel, o le hace a Ezequiel, un llamado más que un sacerdocio, más importante, ¿verdad? Que el sacerdocio. Y es el ministerio de ser el vocero, el mensajero de Dios, el profeta de Dios entre los cautivos.
Ahora, es interesante porque recuerdan ustedes que nosotros vimos en el sábado pasado el llamado que Dios le hace, cómo se presenta a Dios. Dios se presenta de una manera poderosa mostrando su gloria, pero hasta allí Ezequiel solo estaba viendo la visión. Y es interesante, pues en el capítulo 2 Dios habla ya cuando le dice hijo de hombre. Ya Dios comienza a interactuar con el profeta. Pero algo más interesante, porque ahora la comisión, el llamado al ministerio de profeta no sería a un pueblo desconocido, sino sería a su propio pueblo. Pero ahora yo quiero que nosotros pensemos en Ezequiel. Ezequiel se encuentra exiliado en un país extranjero, juntamente con la mayoría de los que fueron deportados. Pero mientras tanto en Jerusalén todavía existía el templo, no había sido destruido. Okay. Entonces Dios va a mencionarle a Ezequiel que tiene que hablarle no solo a los cautivos en Babilonia, sino también a los que no fueron llevados todavía. ¿Por qué? Porque se avecinaba una tragedia para el pueblo de Judá si ellos no se arrepentían. Jerusalén iba a ser destruida. Entonces, ahora, en este contexto, nosotros vemos allí en el capítulo 3 que Dios le dice, me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y él dice en el versículo 2, abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus extrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí. Y fue a mi boca dulce como la miel. Versículo 4, luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras. Porque no eres enviado a un pueblo de habla profunda ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel. No a muchos pueblos de habla profunda ni de lengua difícil cuyas palabras no entiendas. Y si a ellos te enviara, ellos te oyeran, mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no quiero oír a mí, porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. Mire, algo interesante que enfrenta el profeta. Primero tiene que comer el rollo. Y esto es algo interesante si lo aplicamos a nuestros tiempos. Nosotros no podemos dar un mensaje que no vivimos. Nosotros no podemos predicar algo que no experimentamos. Porque eso sería simplemente, digamos, una comunicación abstracta, sin sentido, ¿verdad? Y el impacto no tenía mucho impacto porque si no lo estás viviendo. Es por eso que nosotros, un pastor decía en su seminario, necesitamos nosotros predicar sermones en zapatos. Es decir, que vivamos lo que predicamos. Correcto. Y esto es interesante porque Ezequiel está enfrentando una situación difícil. Ahora, no era muy fácil para Ezequiel hablarles el mensaje que Dios quería que hablara. Ahora, para nosotros a veces es un poco difícil hablar un mensaje que la gente no quiere escuchar. Porque miren, ustedes saben que predicar en ese sentido, hablando del profeta Ezequiel, era realmente dar el mensaje que Dios quería que el pueblo de Israel escuchara. Entonces, y si lo aplicamos a nuestros días, a veces nosotros hablamos mensajes que la gente quiere escuchar. Correcto. Y mensajes que la gente no quiere escuchar no hablamos. ¿Por qué? Porque no queremos contradecir. No queremos nosotros ser vistos como fanáticos tal vez de una verdad. Entonces, y es por eso que son mensajes bien contundentes. Ahora, es interesante notar, porque nosotros vamos a ver aquí algo interesante que se va a desenvolver en este mensaje, porque mire, versículo 14, yo quiero llevarlos a ustedes porque aquí va a empezar un ministerio muy especial, no solo para los cautivos, sino para el pueblo de Judá. Dice, me levantó pues el espíritu, me tomó y fui en amargura, en la indignación de mi espíritu, pero la mano de Jehová era fuerte sobre mí. Vine a los cautivos ante la vid que moraban junto al río Quebar y me senté
donde ellos estaban sentados, y allí permanecí 7 días atónitos entre ellos. Mire, una experiencia que está pasando el profeta Ezequiel y que ¿cómo se llama? Con frecuencia vive este profeta. Cuando él lleva el mensaje, el Espíritu lo transportó a los cautivos en Tel Aviv, allí junto al río Quebar. Ese lugar era un lugar donde los cautivos trabajaban en el campo en el campo agrícola para sostener, digamos, la agricultura en Babilonia. Entonces, esos cautivos que fueron llevados con Ezequiel fueron específicamente llevados al campo para trabajar en la agricultura. Entonces, recuerdan ustedes que cuando Daniel, en la primera deportación, ellos fueron llevados directamente al palacio, eran los príncipes. En la segunda deportación, eran los trabajadores, la mano de obra. Entonces, y Ezequiel está entre ellos. Ahora, es interesante notar que Ezequiel no habla durante 7 días, permanece atónito. Y es allí donde Dios va a manifestarse otra vez y le va a recordar que él está siendo enviado para dar un mensaje. Y esto se va a volver más interesante. Es interesante. Hay una parte que me gustó de lo que usted menciona ahí. Y es que, hermano, muchas veces nosotros cuando vamos a predicar cierta forma, solo predicamos ciertos temas, porque a veces queremos que la congregación no se sienta como, no sé, o sea, a veces tenemos incluso hasta miedo de predicarles un poco llamándoles la atención o de ciertas formas, o muchas veces solo predicamos mensajes de los cuales nosotros sacamos conveniencia, como de los diezmos podría ser, no sé de cuál otro, pero lo que estamos viendo aquí es que cuando Dios te envía a dar un mensaje, tú tienes que dar el mensaje que Dios quiere. Amén. ¿Verdad? Así es. Y eso es lo que Dios le dijo a Ezequiel. Ahora, lo que está mencionando aquí, después de 7 días de estar enmudecido, por fin Dios aparece otra vez a Ezequiel y le habla. Y vamos a ver qué mensaje trae para Ezequiel aquí en la segunda parte. Modesto. Sí, hermanos, vemos que aquí en la segunda parte nuestro Dios le dice a Ezequiel, después de los 7 días que estaba atónito, callado, mudo, el profeta mudo, estaba haciendo el papel del profeta mudo. Por cierto, hermanos, algo que no quiero pasar desapercibido, el profeta Ezequiel, a comparación de nuestro Señor Jesús, ya ven que nuestro Señor Jesucristo utilizó muchas parábolas. Correcto. Se basaba en las parábolas. Pues el profeta Ezequiel vivía las parábolas en persona. En persona. Es decir, por ejemplo, se quedó mudo, literalmente, sin hablar. Bueno, perdón, en el capítulo 16 aquí quedó atónito. Cuando se va a poner mudo es ya la tercera vez. Claro, sí, atónito aquí. Atónito, pero porque no quería hablar. Es cierto, nada más una pequeña referencia de lo que vamos a explicar acerca de que se quedó mudo, ¿no? Porque estoy explicando el tema de que él vivía en carne propia las parábolas. Entonces, pero aquí en el verso 16, el Señor le dice, después de los 7 días, que se quedó atónito, impactado de ver que el pueblo de Dios estaba descarriado y a pesar de que estaba cautivo, estaban haciendo cosas indebidas. Entonces es algo incoherente, ¿no? Porque sabemos que es un pueblo escogido del verdadero Dios que deberían dar buenos ejemplos en una nación pagana, pero vemos que no hace, este pueblo no hace eso. Por eso el profeta queda impactado. Quiero dar un pequeño dato también. No sé si Juanito ya lo mencionó, pero si ya lo mencionó, lo vuelvo a decir. El mensaje de Ezequiel estaba dirigido a los cautivos. Especialmente a los cautivos. Okay. ¿Sí? El mensaje del profeta Jeremías estaba dirigido al remanente que se quedó en Judá,
Y por cierto, a estas alturas el profeta Jeremías ya era anciano, ¿sí? La semana pasada hablamos de que Ezequiel era joven, como de 25 años, y comenzó su ministerio profético a los 30, ¿sí? Fue llamado a los 25 y empieza su ministerio profético a los 30 años de edad. Pero el profeta Jeremías ya era un profeta anciano que seguía alertando, advirtiéndole al pueblo remanente que se había quedado en Judá que se arrepintieran, porque si no iba a venir una calamidad más peor. Y dicho y hecho, eso pasó. Entonces, ahora vemos que Daniel, el mensaje de Daniel fue especialmente, exclusivamente en esa época, porque después se extendió a la corte real de Babilonia. Todos sabemos la historia, ¿no? De que Daniel estuvo ahí dando buenos ejemplos en la corte real del imperio más poderoso de aquellos tiempos, con su gobernante Nabucodonosor. Entonces, hermanos, aquí nuestro Dios le dice al profeta Ezequiel, y lo quiero leer en esta versión nueva, dice, el 16 dice, al cabo de los 7 días el Señor me dijo lo siguiente: Hijo de hombre, a ti te he puesto como centinela del pueblo de Israel. En la otra versión dice como atalaya, que es lo mismo, ¿no? Sí. Por tanto, cuando oigas mi palabra, adviértele de mi parte al malvado. Dice, estás condenado a muerte. Si tú no le hablas al malvado, ni le haces ver su mala conducta para que siga viviendo. Ese malvado morirá por causa de su pecado, pero yo te pediré cuenta de su muerte. En cambio, si tú se lo adviertes y él no se arrepiente de su maldad, ni de su mala conducta, morirá por su pecado, pero tú habrás salvado tu vida. Entonces, el Señor le hace un llamado o le da una orden imperativa al profeta Ezequiel. Es hora de que actúes, de que empieces a advertirle a este pueblo, porque este pueblo va de mal en peor. Y tienes que levantarte como el centinela, como el atalaya, como era el centinela de aquellos tiempos y cómo son los centinelas de hoy día. Seguridad privada. A mí me tocó trabajar de seguridad privada en la zona hotelera de Cancún, México. Y quiero decirles, hermanos, que ese trabajo lo que más cansa es las pantorrillas de los pies, porque tienes que estar parado fijo, sin moverte. Como anhelaba una silla para sentarme. El centinela debe estar alerta, porque pesa sobre sus hombros la gran responsabilidad de lo que está cuidando. Correcto. ¿Sí? Sí. ¿Qué pasó con el inmenso barco que se hundió, el Titanic? En todos los barcos tienen un centinela allá arriba, en la parte más alta, que va vigilando, va viendo cómo está todo el panorama. Pero si ese vigilante, son a veces dos, se turnan, se descuida, todo se viene para abajo. Y ahí está la historia. Vean la historia del Titanic. ¿Qué pasó? Se descuidaron esos centinelas que iban allá arriba. Y cuando ellos reaccionaron, ya era tarde. Ya era tarde porque la roca de hielo estaba cerquita. Y el piloto le envían el mensaje al capitán del barco. Él hizo la maniobra inmediatamente, pero como era un inmenso barco, le costó girar y logró esquivarlo. Ya iba derechito a darse de frente al hielo ese grande, a ese arrecife de hielo. ¿Pero qué hizo? ¿Qué pasó? Logró esquivarlo, pero pasó rayando la parte
costado del barco y le abrió un orificio abajo y por ahí se metió el agua y se hundió lentamente. ¿Por culpa de quién? Centinela. Del centinela. Si ese centinela hubiese estado al 100, pues otra historia fuera. O quizás no existiera la historia del Titanic, ¿verdad? Ese es un ejemplo de tantos, ¿no? ¿Qué pasaba en aquellos tiempos? En los pueblos, en las naciones de los tiempos de Ezequiel, de Judá, las ciudades estaban amuralladas y recuerdan la inmensa, la gran ciudad de Jericó que tenía murallas gigantescas. Sí. Correcto. Ya hablamos en estudios pasados que Babilonia tenía inmensas murallas, pero no solamente eran murallas, sino allá arriba habían tropas, no solamente era uno o dos centinelas, eran tropas que vigilaban. Pues se dice la historia que esas murallas eran bien espesas, bien dobles, tanto así que podían transitar hasta 6 carros a la vez, pero carruajes, pues, carruajes, no carros de estos, ¿verdad? A la vez. Imagínate, era una carretera en lo alto. Entonces, estaba bien vigilada esa ciudad. Todas las ciudades tenían centinela. Sí. Porque cuando un centinela miraba a lo lejos que se aproximaba el enemigo, inmediatamente sonaba, ¿qué cosa? La trompeta. Alarmaba a la comunidad y al ejército. Y esa ciudad se defendía. Y en muchas ocasiones lograban repeler al enemigo. Pero si los centinelas se descuidaban, la ciudad estaba a merced del enemigo. Hermanos, aquí nuestro Dios le dice al profeta Ezequiel, espiritualmente hablando, tú eres un centinela, háblales, porque van rumbo a la perdición. Dice aquí el comentario bíblico adventista, atalaya, la figura es del centinela militar apostado en la torre de vigilancia, cuyo trabajo es advertir a la gente del peligro que se avecina. ¿Sí? La palabra describe la característica especial de la obra de Ezequiel. El profeta debía vigilar personalmente por las almas, y en especial las almas que estaban en cautiverio en la gran ciudad de Babilonia. Entonces, ¿qué nos dice el Señor hoy día? Ustedes y yo estamos jugando el papel de centinela. Correcto. Pudimos habernos quedado saboreando la cobija, disfrutando los minutos, levantarnos. Pudimos habernos levantado Más tarde. 20 minutos para las 9, ¿no? Y venir a la iglesia a cantar. No, pero el Señor nos ha llamado como centinelas. Desde las 5 de la mañana ya estamos arriba, alistándonos para venir a alertarle a la gente que se avecina el enemigo. Correcto. Entonces, hermanos, nosotros somos centinelas. Y me gusta esa, le decía aquí fuera del aire a mis compañeros, que me gusta ese título. De hecho, hace unos 4 o 5 años atrás decía, voy a poner mi programa en la radio, Plenitud la Radio, y le voy a poner La Voz del Centinela con Modesto Pérez. Escucha bien, así que vamos a esperar el programa. Ahora, Esperamos 5. si no se hace aquí, en este lugar de Madison, Tennessee, se hará desde la selva lacandona de Chiapas. La Voz del Centinela con Modesto Pérez, desde la selva lacandona, México, Chiapas, México. Así es, hermano. Y fíjense, aquí hay una parte que también me gusta, y es de que el compromiso que Dios prácticamente nos hace ver, porque le dice a Ezequiel, bueno, mira Ezequiel, si tú vas y le predicas a la gente, y la gente no te escucha, te ignora, tú saliste de tu compromiso, ¿verdad? Pero si tú te das cuenta que ellos necesitan escucharme y no vas,
estás en problema porque le dice la sangre de ellos correrá sobre ti. Entonces, hermano, es necesario que nosotros como iglesia nos demos cuenta. Muchas veces hay un hermano que está fallando o se está alejando de Dios y nosotros solo lo vemos y no vamos. Santiago nos dice, ve y habla con él, ¿verdad? Y si él se arrepiente, tú lo has redimido, claro. y has pero si tú no vas, es como que tú seas cómplice, ¿verdad? Entonces nosotros prácticamente a veces decimos, pues yo no me quiero meter en problemas, y venimos a comentar que el hermano está cayendo en tentación o en cualquier cosa, y venimos a comentar con la iglesia, pero la Biblia dice, ve tú y habla con él. Entonces, este mismo compromiso Dios le hizo ver a Ezequiel. Y después, la tercera parte de esto. Permíteme, voy a leer un texto en esta versión antigua, ¿no? Para dejar en claro cuál es la misión del centinela. Ya ahorita, en unos segundos. Dice, pero dice el verso, estoy en el capítulo 3, verso 20. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere mal y pusiere, dice, y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá y su justicia que había hecho no vendrá a memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Esto es lo que me da miedo, hermanos. Correcto. Porque dice, si el justo. Es decir, estamos aquí luchando en esta vida por alcanzar la victoria, ¿no? Pero si en algún momento te desprendes de las manos del Señor y empiezas a hacer cosas injustas, y si ni un hermano te advierte y si te pierdes, caerá tu perdición, la sangre sobre el pastor o sobre el predicador que no te visitó. ¿Me entiendes? Correcto. Por eso a mí me preocupa este tema, hermano. Cuando un hermano deja de asistir a la iglesia y nos quedamos apáticos, conformes y decimos, no, pues ya ni modo que se vaya. Y no lo visitamos. Eso es terrible, hermano. Porque si sabemos que tenemos la responsabilidad de velar por esa alma. Correcto. Entonces, pero si tú vas y como allá en Chiapas, un hermano que era tremendo predicador, se desanimó, ¿qué crees? Mi madre alcanzó a decir, ay, ese hermano parece un ángel, predica muy bonito, decía mi mamá. Le digo a mi mamá, tranquila, porque estamos en la lucha. Y dicho y hecho, hermanos, un día se desanimó y se fue a la perdición. Y nosotros fuimos a verlo. Estuvimos siguiendo 2, 3 veces. Y sí nos pasaban en la casa, pero yo miraba su rostro de mala gana. Hasta que un día no se aguantó y dijo, ¿saben qué, hermanos? Todo eso yo ya lo sé. Ya lo sé. Ya no necesito que me lo repita. Déjenme vivir mi vida. Entonces, desde esa vez dijimos, bueno, hermano, está bien. Esta fue la última vez que te venimos a ver, a visitar. Y ojalá que un día vuelvas. Te esperamos con los brazos abiertos. Nunca más ha vuelto. Nosotros nos limpiamos, nos libramos de la sangre de esa persona. Correcto. Ahora recordemos que aquí estamos en lo que está sucediendo con Ezequiel. Él está atónito, ¿verdad? ¿Qué otra palabra podemos usar para eso? Estupefacto, una persona que se queda no tiene ningún tipo de movimiento, ¿verdad? Se queda totalmente inmovilizado. Exactamente. Okay. A consecuencia de lo que ha visto, de lo que ha contemplado. O asombrado también, ¿no? Para poder comprender eso. Entonces, en el versículo 22, hermana Lorraine, recordemos que él está de cierta forma pensando y todo eso, ¿verdad? Pero en el versículo 2 aparece otra vez Dios y le habla a Ezequiel. Vamos a esta parte. Sí, bueno, una de las características del ministerio de Ezequiel es el sufrimiento, ¿verdad? Que lo vamos a ver a lo largo de todo esto. Ezequiel no es solamente un profeta de palabras, sino que él es
Él, como su vida, ¿verdad? Él es una profecía viviente, como Así decían es. mis hermanos. Y cada una de las cosas que él hace, que más adelante vamos a ver que parecen algunas hasta locura, Ajá. son cosas que Dios utiliza para poder transmitir el mensaje que él tiene a su pueblo. Y no solamente lo que él dice y lo que él hace, sino incluso lo que no dice, porque también su silencio transmite un mensaje. En esta parte donde vemos que Jehová viene sobre él, nosotros no hemos ni siquiera terminado el 3er capítulo y ya hemos visto cómo Dios Sí. y el Espíritu Santo se le ha manifestado en numerosas ocasiones. Y es necesario porque el ministerio de Ezequiel es un ministerio muy, muy, muy duro, es muy fuerte. Incluso lo que el hermano Modesto hablaba también, hay una demanda, y lo que usted comentaba, hermano Henry, la demanda que el Señor tiene sobre él, porque el pueblo de Israel, su juicio ya estaba determinado. Y Dios lo que quería era que le llegara la información, porque Dios es un Dios justo, Así ¿verdad? Nadie puede ir donde Dios y decir que no sabía y que por eso erró, ¿verdad? Todo el mundo tiene la oportunidad de recibir el mensaje y el libre albedrío te va a ayudar a determinar qué tú vas a hacer. Dios siempre va a poder decir, pero tú escuchaste. Y eso es lo que vemos que Dios le manda cuando instaura como atalaya a Ezequiel en los versículos del 16 al 22. Y aquí vemos que él va a tener un nuevo encuentro con el Espíritu Santo, que es el Espíritu dice que el 24, entonces entró el Espíritu en mí, que es importante que el Espíritu Santo como tal no había sido enviado. Sin embargo, el Espíritu Santo tiene un trabajo activo en el ministerio de Ezequiel. Y dice que lo afirmó, o sea, que le dio fortaleza, ¿verdad? Lo estableció. Y le dijo, entra, enciérrate dentro de tu casa. Y tú, oh hijo de hombre, he aquí que pondrán sobre ti cuerdas y con ellas te ligarán y no saldrás entre ellos. Esto es simbología de que va a ser rechazado. Él no va a tener un movimiento tan activo, pero desde ya comenzamos a ver cómo el Señor tiene un control total de lo que va a hacer Ezequiel, ¿verdad? Un control total de a dónde él va a ir, de a dónde se va a dirigir. Y más adelante también vemos que enmudece, porque dice, y tú, oh hijo de hombre, aquí que pondrá, dice el 26, y haré que se pegue tu lengua a tu paladar y estarás mudo y no serás a ellos varón que reprende, porque son casa rebelde. O sea, el Señor ya había establecido un juicio contra el pueblo de Israel. Y hermano, mire, el pueblo de Israel estaba corrompido a un nivel extraordinario. Por eso, y en la lección también hemos visto que en esta semana, cómo el Señor es justo, ¿verdad? Y en la justicia demanda juicio. Llega el juicio que nosotros mismos mandamos sobre nosotros cuando decidimos obrar en contra de la voluntad del Señor. El pueblo de Israel se había llenado de pecado, de idolatría, de actos que hoy mismo llamaríamos hechicería, donde iban donde otros dioses y sacrificaban sus propios hijos, sacrificaban a ídolos, que para Dios todo eso era algo completamente aborrecible. Entonces Dios le dice a Ezequiel, ¿tú sabes qué? Pero yo no te voy a dejar que tú hables en todo momento. Tú no vas a reprender en todo momento. Tú te vas a quedar callado porque todavía en ese silencio va a haber una palabra que yo estoy transmitiendo al pueblo, ¿verdad? Y es que no hay palabra en todo momento. O sea, el pueblo tiene que sentir que le hace falta. El pueblo tiene que sentir esa carencia que Dios no está todavía con ellos, ¿me entiendes? Hasta que Dios, dice el 27, dice, más cuando yo te hubiera hablado, abriré tu boca y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor, el que oye, oiga, y el que no quiere oír, no oiga, porque casas rebeldes son. Lo mismo, hermano, el pueblo de Israel estaba en un nivel de rebeldía tremenda, y sabemos que todo el que escucha la palabra no necesariamente la va a recibir. Y cuando el hermano Modesto hablaba ahorita sobre qué preocupación que los justos pueden caer, en el libro de Ezequiel nosotros nos vamos a dar cuenta que es un libro maravilloso para desmontar teorías de muchas denominaciones que dicen que una vez salvo, siempre salvo. Y sabemos nosotros que es una teoría, ¿verdad? Porque no lo podemos llamar de otra manera, completamente errónea. Porque Dios es completamente demandante de su pueblo. Y si Dios demandara hoy en día, como le demandó no solamente los que están en pecado, sino nosotros los que le servimos a Dios, ¿verdad? Debemos sentirnos compelidos con ver que muchas veces, no solamente el hermano que cae, el que está a nuestro alrededor en el trabajo, gente que nosotros simplemente por cualquier cosa no le predicamos la palabra y tenemos la responsabilidad. Y Dios nos va a demandar eso, hermanos. Correcto. Así es. Y fíjense que es una situación donde
muchas veces nosotros decimos, oh, pero yo no tengo facilidad de palabra. Muchos dicen, yo no sé mucho de la Biblia, yo no sé dar estudios. Y es que nosotros pensamos de que hablarle a la gente tenemos que necesariamente hablarle de la Biblia. Sí. Y sí, en parte sí. Pero si nos enfocamos en eso, la gente dice, pero yo no sé mucho, me falta conocimiento, entonces yo no puedo hablarle. Y usamos esa excusa para decir, mejor no le predico. Pero qué tal si tú das un buen testimonio. Claro. Y cuando la gente te dice, mira, tú tienes un buen testimonio, no dices malas palabras, yo veo que te comportas bien, le estás predicando a la gente y la gente dice, pues yo quisiera ser como él, ¿verdad? Entonces hay muchas formas de predicar la palabra de Dios. Así que trata la manera de que donde tú estés, en el trabajo, con la familia, en cualquier situación que tú estés, trata la manera de siempre predicar del amor de Dios, para que la gente diga, no tenga una excusa en algún día, yo nunca recibí. Y Modesto trabajó conmigo en la pintura 5 o 10 años y yo nunca supe de Dios, ¿verdad? Qué triste esa situación, pero busquemos la forma, utilizamos los dones que Dios nos ha dado de cantar, de orar, yo no sé de cuál, para poder predicarle a la gente ahorita el amor de Dios. Dijiste eso, me vino a mi mente. La próxima semana le voy a regalar libros a mis compañeros, porque no les he dado libros, soy sincero. Les he regalado libros a otra gente, pero menos a ellos. Esta vez, con gusto lo voy a hacer. Ahora vean, para ir, bueno, ya vamos a ir aterrizando porque el tiempo, no sé por qué se nos avanza rápido. El tiempo no para. Ahora, el capítulo 4, Juan, me gustaría, ahí al parecer Dios le está diciendo a Ezequiel, miras ahí como, como una, ¿cómo le podría decir yo? Gráfica, réplica. Sí, como una gráfica, como una réplica, para que vayas entendiendo cómo. Me gustaría que usted nos explicara esto para tener más clara esta parte, el capítulo 4. Sí, interesante, no solo los mensajes que Dios presenta al profeta Ezequiel, sino también la forma de vida que vivía el profeta. Ya vimos en estos capítulos anteriores cómo la mano de Dios fue sobre el profeta. Ahora yo quiero que ustedes se imaginen el profeta en medio de los cautivos, ahí en el río Quebar, en Tel Aviv, atónito por 7 días. Viene la mano de Dios, el Espíritu Santo, obra en él, y él se queda mudo. Entra a su casa, y allá, bueno, lo atan con cuerdas, pero entonces viene la palabra de Dios y le dice, bueno, cuando yo te hable, tú vas a hablar al pueblo. Cuando yo no te hable, tú vas a estar en silencio, ¿verdad? Pero ahora, algo interesante, porque del capítulo 4, les decía yo hace 15 días, hace 8 días, al capítulo 24, va a comenzar una serie en el ministerio profético de Ezequiel, porque él va a predecir profecías sobre Judá, sobre Jerusalén, sobre Israel. Estas profecías van directamente aplicadas al pueblo de Israel. Mientras que los capítulos 25 al 30 y tanto son profecías sobre los juicios sobre las naciones. Entonces, en este contexto, nosotros estamos viendo ya aquí la primera predicción del sitio de Jerusalén. Recuerdan que en este tiempo que Dios le hace el llamado al profeta, Jerusalén todavía existía. El templo no había sido destruido. Recuerdan ustedes que era el año 5 del rey Joacín. Entonces, ahora, algo interesante que muestra aquí, porque Dios le da unas indicaciones, dice, tu hijo de hombre, tómate un adobe, ponlo delante de ti y diseña sobre él la ciudad de Jerusalén. No sé si él había de construir una réplica o habría de hacer un plano, no sé. Como una maqueta. Una maqueta, sí. Una maqueta. Entonces, miniatura. Ahora, y miren lo que va a hacer el profeta. Pondrás contra ella sitio, edificarás contra ella fortaleza. Ustedes se pueden imaginar qué pensaría el pueblo de Israel
viendo a este hombre edificando una réplica de Jerusalén, poniendo sitios sobre esa ciudad, sobre esa pequeña ciudad que tiene allí. Entonces, ¿y qué es lo que está diciendo ahora el profeta con esta réplica? Lo que está diciendo, lo que está prediciendo es el juicio de Dios sobre Jerusalén. Porque Jerusalén dice que iba a ser sitiada. Mira, luego verso 3. Toma también una plancha de hierro y ponla en lugar de muro delante y de hierro entre ti y la ciudad, y afirmarás luego tu rostro contra ella, y será en lugar de cerco y la sitiará. Es señal a la casa de Israel. Es interesante, cuando nosotros nos pensamos en esta situación, el profeta, como dijo nuestra hermana Lorraine, no solo va a expresar palabras, sino que va a vivir en experiencia propia una profecía viviente. Y esto es un mensaje muy fuerte para los cautivos, porque ellos van a entender que Ezequiel, el profeta, ha sido llamado por Dios para presentar un ministerio fiel de un Dios que está al control de su pueblo. Pero sobre todo, su propia vida será una profecía. Así es. Un testimonio viviente de una realidad que vivía el pueblo de Israel. Ahora, yo no sé si podemos traspolar esto a nuestro tiempo. Si Dios nos ha llamado también para vivir la experiencia del profeta Ezequiel en nuestra vida cotidiana, para poder ser un testimonio viviente de la realidad que vive nuestro mundo en este tiempo. Pero lo cierto que sí sabemos es que Dios nos ha llamado para eso. Amén. Yo quería elaborar sobre lo que usted dijo, hermano. Cuando él hace esta maqueta, cuando Ezequiel hace esta maqueta, que Dios le manda a hacer diferentes cosas, él le dice, pon una fortaleza, que eran muros que se construían temporales, cuando un pueblo enemigo venía, y le dice, pon un baluarte. El baluarte era una estructura que permitía que fueran avanzando sin ser como atacados. Y también le dice, pon delante del campamento fortaleza, baluarte, y pondrás delante de ella un campamento, que significa que iban a estar quedándose, iban a poner un asentamiento. Claro. Eso significa también la permanencia del pueblo enemigo que se iba a quedar ahí. Y eso les iba a impedir a ellos o salir o entrar para comprar, para vender, para comerciar. O sea, que eventualmente iban ellos a morir de hambre o a tener ciertas necesidades en esa situación. Y finalmente los arietes alrededor, que eran máquinas de guerra. Y entonces le dice, pon una plancha de hierro y mira cómo hacia otro lugar. Que quiere decir que durante todo ese momento de juicio iba a haber una separación completa de Dios y el pueblo. Imagínese qué difícil, hermano, en un momento de tal dificultad, en un momento de un juicio tan fuerte, usted saber que no puede contar con la cobertura, con el favor de Dios, cuando sabemos que las grandes victorias del pueblo de Israel fueron ganadas porque Dios estaba con ellos. Entonces, sabemos que con esto, lo que viene para el pueblo de Israel es un juicio fuerte y un juicio inminente y al mismo tiempo devastador. Así es. Gracias por esos datos interesantes, porque nos hacen ver un poco más, ¿verdad?, lo que está viendo Ezequiel. De hecho, hermanos, en la antigüedad siempre utilizaban las tablillas de barro para escribir datos importantes, historias. Hasta hoy en día los arqueólogos han estado descubriendo algunas tablillas de la antigua Babilonia, porque más tarde se descubrió el papiro, ¿no?, de Egipto, y luego el papel, y así fue evolucionando. No, después del papiro, el pergamino. Cuando Egipto le negó a Éfeso la materia prima de papiro. Entonces, ¿qué hicieron los de Éfeso? Inventaron las pieles, escribir sobre piel de cabra. De ahí comenzó lo que es el pergamino, ¿no? Los rollos. Y así fue evolucionando. Ahora pues todo es tecnológico, todo es digital, y yo me gusta más hojear mi Biblia.
casi no me gusta leer la Biblia en el teléfono, me cansa la vista. Me gusta usar la Biblia, subrayar, como ustedes pueden ver, la tengo subrayada y bien marcada. Entonces, eso es una referencia, ¿no? ¿Por qué nuestro Dios le da estas indicaciones de acuerdo a la cultura de aquellos tiempos, ¿no? Toma un ladrillo, hace una maqueta y le empieza a indicar todo lo que iba a acontecer en el cercano futuro del pueblo de Israel, que era la capital Jerusalén, ¿no? Ezequiel empieza a hacer esa maqueta, ya me imagino, pequeños muñequitos ahí, torrecita, en pequeñez, y lo pone en la plaza para que todos vean. Y le dice a la gente, miren lo que va a pasar. Ya me imagino que lo tomaban a loco, ¿no? Porque siempre los predicadores somos mal vistos. Más aún, como ustedes dijeron hace rato, cuando damos un mensaje claro, llano y contundente, cuando no apapachamos al pecado, cuando decimos la verdad presente, mucha gente no le gusta, mucha gente se enchila, decimos allá en México, se enojan, nomás quieren que les hable uno del amor de Dios. Claro, Dios es amor, pero también es justicia. Y de eso vamos a hablar en la escuela sabática. Entonces, ¿qué pasa con Ezequiel? Está predicándoles, pero como ya dije, no solo con parábolas, sino con parábolas presentes, viviéndola, pues. Excavó la pared del muro y salió en una calle, como un topo, como una... Allá nosotros le decimos tusa. Sí. Arrancó y salió a media calle. Y todo el mundo se sorprendió porque en aquellos tiempos no existían las excavaciones que hoy día existen, túneles y drenaje y todo eso, que a media calle están los agujeros. Era algo sorprendente que el profeta sale a media calle escarbando y les está predicando con hechos. Les decía, así van a tratar ustedes de escapar de las manos de Babilonia. Y dicho y hecho, porque la ciudad de Jerusalén fue sitiada casi 2 años. Imagínate. Se quedaron sin alimento. Como 1 año y 8 meses, aproximadamente sí, más o menos. Imagínate. Empezó a atacarlos, número 1, el hambre. Tanto así, que no sé si nos toca verlo todavía, que las mujeres se ponían de acuerdo. Oye, ¿por qué no comemos tu hijo hoy? Y ya mañana comemos el mío. Imagínate. Situación. El hambre estaba tan tensa, estaban sufriendo porque se les acabó las provisiones. No podían trabajar porque recuerda que era afuera. Los pocos pozos que tenía de agua se fueron secando. Imagina, era una situación tremenda y terrible que vivió el pueblo de Israel en el tercer asedio, ¿no? En el tercer asedio, porque fueron 3 deportaciones, ¿no? En la primera se llevaron los grandes, ¿no? Los príncipes. En la segunda, la mano obrera. Y en la tercera, el remanente. Imagínate, el remanente fue el que le tocó esta desgracia más fuerte, hermano. Pero si hubiesen hecho caso del mensaje del profeta Ezequiel, Dios hubiese revertido esto, como lo hizo con Nínive. ¿Acaso no pudo haberlo hecho con su pueblo preferido? Sí, claro que sí. Por eso le estaba enviando un mensaje. Claro. Pero el pueblo era duro de corazón. Sí. Por eso el Señor les envía un mensaje y les dice, son de corazón de piedra. Yo les quiero dar un corazón de carne, decía nuestro Dios, a través del profeta Ezequiel. Entonces, así sucesivamente, el profeta Ezequiel les dio mensajes contundentes, claros, específicos, vividos en carne propia, pero aún así no entendieron y se cumplió la profecía. ¿Y qué pasó? La ciudad de Jerusalén fue asediada, ya dijimos, por las tropas de Babilonia, y finalmente
entraron, quemaron el templo, que era la esperanza más grande del pueblo judío. Hicieron un desastre, no quedó piedra sobre piedra, quedó todo destruido. Imagínate. Pero nuestro Dios nunca va a ejecutar su justicia sin que antes amoneste al pueblo. Siempre está amonestando a las naciones. Hoy día nosotros, como adventistas del séptimo día, debemos de seguir presentando el mensaje de la verdad presente y amonestarle al pueblo que se avecinan días terribles. Y el único lugar seguro es estar al lado de Jesús. Amén. No hay ningún sitio seguro, solamente al lado de Cristo Jesús. Caerán 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán, dice el Salmo 91. Y eso se va a cumplir, literalmente, en la vida del pueblo de Dios. Bueno, hay mucho que decir, pero me gusta la forma que Dios explica. Prácticamente se los explicó con peras y manzanas, como decimos. Imagínate, hasta la forma y todo. Ahora, hermanos, Dios nos está enviando un mensaje. ¿Será que nosotros estamos cerrando nuestros oídos para escuchar el mensaje? Se vienen grandes pruebas, se vienen días de tribulación y Dios ya nos ha dejado escrito esto, ya nos ha advertido. Ahora, vamos a la conclusión final. Me gustaría que cada quien dé su conclusión final para así poder cerrar diálogo bíblico. Lorraine. Sí, lo que más me agrada de este libro, ¿verdad? Hasta lo que hemos podido ver hasta ahora es el compromiso de Ezequiel. Sí. Y si yo extrapolo eso a la vida diaria, ¿verdad? ¿Cómo está nuestro compromiso? Ahora hay mucha gente que quiere trabajar que en el ministerio, pero por ser visto, porque quieren ser notados, ¿verdad? Sí. Y sin embargo nosotros vemos aquí personas como Ezequiel que sacrificaron su vida y que tuvieron una vida completamente de sufrimiento por la causa de la obra. Estamos viviendo en tiempos más fáciles, ciertamente, que lo que se vivió antes. Sin embargo, la responsabilidad espiritual no deja de ser igual. Entonces, de aquí me llevo, y quiero que nuestro público también se lleve, que tenemos un compromiso con las personas que nos rodean. Un compromiso de que nosotros podemos ser la única Biblia que esas personas lean. Y que donde quiera que nosotros estemos, busquemos siempre hablar de Dios y predicar el evangelio, ¿verdad? Y que también nosotros, nuestro testimonio, que lo cuidemos mucho, porque de ese testimonio pueden venir personas al arrepentimiento. Amén. Modesto. Hermanos queridos que nos han escuchado y amigos, hoy es tiempo de proclamar el mensaje de advertencia. Ya sea que acepten, qué bueno, gloria a Dios, y aceptan. Pero si lo rechazan, no te preocupes. Tú ya cumpliste con tu compromiso. Porque este mundo muy pronto va a colapsar. Está cayendo a pedazos, agigantados. Y muy pronto va a colapsar. Y Cristo Jesús vendrá para llevarnos con Él. Amén. Un poco y un poquito más. Y el que vendrá, vendrá y no tardará. Amén. Amén. Juan. Sí, interesante que en el mensaje del profeta Ezequiel podemos ver una relación muy especial con la forma en que vivimos nosotros en ese tiempo. Y yo creo que el mensaje que debe quedar en nuestras mentes y en nuestros corazones es que tenemos un privilegio, pero al mismo tiempo una responsabilidad. Y que Dios nos ayude para que podamos seguir el ejemplo del profeta, estar dispuestos a colaborar con el Señor, porque Dios nos ha llamado para ser colaboradores de Dios. Amén. Amén. Así que ya sabemos, hermanos, tenemos la responsabilidad de compartir el mensaje de salvación a todos. Recuerda utilizar los métodos que sean necesarios para compartir la palabra de Dios. Si tú tienes tal vez un canal en YouTube, comparte ahí la palabra de Dios. Puede ser que tu canal sea de trabajos o de medicina, yo no sé, pero habla del amor de Dios. Hay un versículo. He visto mucha gente que en sus cartitas de trabajo ahí dejan un versículo. Eso es compartir la palabra de Dios. Si tú vendes comida, allá cuando déjale una notita, Dios te bendiga. Yo no lo sé, utiliza formas, ¿verdad?
Hay mil maneras. Métodos. Si tú, en vez de subir a tus redes sociales bailecitos o yo qué sé, sube cantando una alabanza, aunque tú pienses que la gente se va a burlar, no sé, pero tú cumple con tu misión, que es compartir la palabra de Dios. Estamos en tiempos más fáciles de compartir la palabra de Dios. Y por supuesto, y tú dices, hermano, no se me ocurre ni una idea, comparte el enlace de la transmisión que recibes de Plenitud la Radio o del canal de YouTube o de cualquier mensaje que tú recibas que sea basado en la palabra de Dios. Así que este fue Diálogo Bíblico y recuerda que vamos a ir a la segunda parte del estudio de Escuela Sabática, pero no queremos salir del Diálogo Bíblico sin antes saludar aquí a Pedrito Hernández, que nos envió un saludo en la mañana, ¿verdad? Y dice que gracias por levantarnos temprano para venir a compartir la palabra de Dios. Amén. También Laura, que es la hija de Pedrito, nos envió un mensaje también. Saludos, Laura, ahí que siempre está activa preparando todo el programa, ¿verdad? Para Plenitud la Radio. También tenemos aquí el pastor Juan Ernesto Pérez. Y bueno, las personas que no se han reportado, Tito Vázquez, algunas no se reportan, pero siempre están escuchando ahí el programa. Agradecer públicamente a nuestra hermana Laura por ese trabajo que está haciendo. Muy interesante, hermana. Felicidades. Está pregrabando, es una ¿no? forma de predicar también. Una forma de predicar. Sí. Ese trabajo que usted está haciendo, hermana, es excelente. Le pongo un 10 de calificación. Que Dios la bendiga. Así que ya saben, estamos aquí, vamos a escuchar esta linda melodía y vamos a regresar después de esto para el estudio de la cartilla de Escuela Sabática. Así que disfruta esta melodía y prepara tu cartilla. Dios entiende tus tristezas, Él ve tu llorar, Él te consuela y dice, contigo voy a estar. Como buen pastor nos guía, nos da su protección, paz perfecta da tu alma, amante Salvador. Él me sostendrá, Dios me guiará, tomará mi mano, nos dice, aquí estoy, que por mí murió, que me guarde fiel, Dios me llevará hasta la eternidad. Cuando en la lucha falte toda nuestra fe, si es fuerte el enemigo, defensa yo tendré. Como buen pastor nos guía, es justo, santo y fiel. Hoy concédeme tu gracia, amante Salvador. Él me sostendrá, Dios me guiará, tomará mi mano, pues dice, aquí estoy, que por mí murió, que me guarde fiel, Dios me llevará hasta la eternidad. En horas de angustia, conmigo Dios está. No tengo dudas ni temores, refugio en aflicción. Él me sostendrá, Dios me guiará, tomará mi mano, pues dice, aquí estoy, que por
Así que estamos de regreso aquí para el estudio de la lección de escuela sabática. Estamos en la lección número 6, ¿verdad? Basada en el título El amor de Dios por la justicia. Así que si tú tienes ahí tu lapicero, tu Biblia en mano, puedes ir subrayando, ¿verdad? O marcando o contestando las preguntas que aparecen en la lección. Vamos a estudiar esta lección. En el libro de Jeremías 9:24 tenemos el versículo central: si no alabes en esto que sea de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy el Señor, que actúo con bondad, justicia y rectitud, por eso me complace, dice el Señor. La primera parte nos habla del amor y de la justicia de Dios. Lorraine. Sí, esta semana fue una semana bien reconfortante porque nosotros vivimos en un mundo de injusticia. La gente se equivoca mucho pensando que Dios es solamente amor y que en el amor no se exige, ¿verdad?, la justicia. Sin embargo, podemos ver en este estudio cómo la justicia y el amor son como hermanos inseparables. No pueden estar el uno sin el otro. Sí. Y ciertamente es así porque la justicia es necesaria porque hay muchas personas que están siendo transgredidas, muchas personas que son violentadas y que quizás al ojo humano uno no puede ver cómo tanta maldad se hace con ellos y que no se hace, y que tienen impunidad, por decirlo. Entonces, sí, en el Salmos 15, el versículo 4, que es un salmo, bueno, comienza el Salmo 15 diciendo: ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Dice, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. O sea que ya sabemos que la justicia es una cualidad o una característica sine qua non para uno poder entrar al cielo, ¿verdad? Pero me gusta más que nada, el 4 dice: aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. Esto me llama la atención porque en este tiempo, hermanos, solamente a quien tiene mucho dinero, a quien tiene mucho poder, se le abren las puertas, las personas son buenas con ellos, las personas le dan oportunidades, y no es verdad que porque usted o yo temamos a Jehová, si no tenemos nada que ofrecer en este mundo, nosotros vamos a ser de alguna manera exaltados o vamos a ser beneficiados. Eso no va a suceder. De hecho, por lo general, aquí se compara el amor de Dios, que es tan justo. Dice que Dios es recto y el gobierno de Dios es perfecto. No hay injusticia en él. Pero si lo traemos a nuestro mundo, a donde podemos ver gobiernos de tantas injusticias, lo que vemos es impunidad, robo, crímenes que uno sabe, madres que pierden a sus hijos, que no tienen a quién reclamárselo, porque muchas veces los asesinos son personas que están tienen alguna conexión con el gobierno. Pero en esta semana nosotros podemos ver cómo el Señor tiene su juicio establecido. Sí. Y vendrá el tiempo en el que todo el mundo va a ser juzgado por lo que hizo. Así que con esta lección yo sí quiero que instemos nosotros a que nos revisemos cómo son nuestras acciones, ¿verdad? Sí. Estamos siendo justos en todas las cosas que hacemos. Siempre debemos saber que no podemos ocultarnos de Dios y que Dios todo lo ve y que eventualmente todos vamos a dar cuenta por nuestras acciones. Quiere decir que una persona que diga que está siendo justa y no tiene amores es completamente falso. Correcto. Porque la injusticia que hace una persona es porque no tiene amor por el prójimo, sí, ¿verdad? Así que, hermanos, es momento que pongamos en nuestra conciencia si estamos siendo justos con el pago que le damos a los trabajadores, con el trato que le damos a los hijos, en todas las áreas de la vida, si nosotros estamos practicando la justicia. La siguiente parte es: Dios es totalmente bondadoso y justo. Así es, mis hermanos. Gracias al Señor, porque su naturaleza, aparte de que es amor, es justo. ¿Cuál es el carácter de nuestro Dios? El carácter de Dios es amor. Pero el amor va acompañado de la justicia. Entonces, llegamos a la conclusión que la palabra justicia no meramente es una palabra, sino es una persona, Cristo Jesús. Dios no se limita a afirmar que ama la justicia y llamar a las personas a amar y hacer justicia. Él nos da el ejemplo, ¿verdad? Y a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo podemos ver en los evangelios cómo Él trató con justicia a las personas.
¿sí? En el libro de Deuteronomios 32:4 dice de esta manera: Él es la roca, sus obras son perfectas, y todos sus caminos son justos. Dios es fiel, no practica la injusticia. Él es recto y justo. Amén. Dios no practica. Y eso nos debe de llenar de confianza, de esperanza, de alegría, que tenemos un Dios que no practica la injusticia. Podrá fallarte tu mejor amigo. Podrá menospreciarte aún hasta tu ser querido. Pero un Dios misericordioso y amoroso, que es totalmente bondadoso y justo, jamás te va a dar la espalda. Amén. Él siempre va a estar a tu lado para Amén. defenderte. Bueno, nuestro Dios es bueno y justo. Es el Señor. Así es su naturaleza. Él no practica la injusticia. Cada mañana imparte su justicia y no deja de hacerlo cada día. Cada día. Todos los días. Demuestra con hechos que en verdad es un Dios justo y bondadoso. Hace salir el sol Para todos. para todos. Imagínate si fuera un Dios malo, severo, como el enemigo. Satanás quiere hacer creer que Dios, hacerle creer a la gente que Dios es tirano, que es malo, que es estricto, que está, el enemigo quiere hacernos ver que Dios está como un capataz con su látigo, esperando el momento que alguien falle para darle un latigazo. Pero no es así, porque nuestro Dios, antes de que permita la reprensión, lo hace con justicia. Dice aquí también el libro de Salmos, Salmos 92:15, dice de esta manera: para proclamar, el Señor es justo, Él es mi roca, y en Él no hay injusticia. Debemos estar dispuestos siempre a proclamarlo, a decirle a la gente que tenemos un Dios amoroso, bondadoso, justo. Pero también un día va a ejecutar su juicio sobre un mundo caído por amor al universo. Un día finalmente Él va no sé si me estoy metiendo ya en otra parte de la lección, pero quiero decirlo de una vez de antemano, que un día finalmente, por amor al universo, por amor a este mismo mundo, va a ejecutar su justicia. Y como dijo el profeta Isaías, que hará una obra extraña. ¿Por qué una obra extraña? Porque es algo extraño para Dios exterminar la maldad, erradicarlo por completo, por amor al universo. Dios lo va a hacer. Pero tranquilos, hermanos, confiados, sigamos firmes y adelante, confiando en un Dios bondadoso y justo. Amén. Que nunca te va a fallar. Amén. Tenemos la siguiente parte, el carácter inmutable de Dios. Interesante lección en la parte del martes, el carácter inmutable de Dios. Y aquí hay dos citas que llaman mucho la atención de los estudios de la Biblia: Malaquías 3:6 y Santiago 1:17. Malaquías 3:6 dice: porque yo Jehová no cambio, por eso vosotros, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Santiago 1:17 dice: toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Ahora, algo que podría no ser muy entendible para nosotros, ¿verdad?, en cuanto a la inmutabilidad de Dios. ¿En qué aspecto Dios no cambia? Esto es interesante que nosotros lo consideremos, porque recuerda que nosotros debemos entender y saber que Dios es justo y es amor, amor y justicia.
Sin embargo, a veces muchos abusan del amor de Dios, o abusamos del amor de Dios. O a veces nosotros, cuando padecemos algo por la justicia, en realidad nosotros pensamos que estamos siendo, que las circunstancias están siendo injustas con nosotros. Así que nosotros tenemos que tener cierto equilibrio en todos los ámbitos de nuestra vida. Ahora, en el aspecto moral, Dios no cambia. Eso debemos entenderlo nosotros. ¿Por qué? Porque en la Biblia ustedes van a encontrar que, por un ejemplo sencillo, ¿verdad? Recuerdan ustedes los ninivitas. Dios le había dicho a Jonás que predicara que dentro de 40 días Nínive iba a ser destruida. Sin embargo, cuando los ninivitas se arrepintieron, cuando escucharon el mensaje de juicio dado por el profeta, ellos se arrepintieron. ¿Y qué pasó con la sentencia o el juicio que Dios tenía para la ciudad? Cambió, ¿verdad? Y la Biblia dice que Dios se arrepintió. Esa palabra, arrepentirse, no se está refiriendo a que Dios cambia en el sentido de, digamos, de que está pensando esto y luego, bueno, cambia su manera de pensar. No. Es que Dios se arrepiente o cambia en el sentido de su relación con las personas. Aquí vemos el ejemplo. Por ejemplo, si nosotros estamos enfrentando, digamos, los juicios de Dios por nuestras acciones, pero si nosotros nos arrepentimos, entonces Dios, en base a nuestra relación, entonces va a cambiar, ¿verdad? Entonces, esto es importante que nosotros lo entendamos, ¿verdad? Porque vamos a encontrar que Dios se arrepiente en algunas ocasiones en relación con la relación de nosotros, valga la redundancia, ¿verdad? Pero Dios es inmutable en su carácter moral. Él, lo que es justo, y lo que es injusto, es injusto. Ok, entonces podríamos decir de que algunas veces Dios va a cambiar porque te quiere salvar. Claro. Cambiar su opinión en cuanto a, Sí. ¿verdad? Porque quiere salvarte. Es que Dios es condescendiente con la humanidad. Ok, así Sí. que interesante esta parte, ¿verdad? La siguiente, un Dios arrepentido. Sí, bueno, elaborando sobre lo que decía el hermano Juan, el carácter de Dios no cambia. El carácter de Dios, y de hecho eso lo podemos ver en que Jesucristo tuvo que venir a morir Ya. por nuestros pecados, porque la palabra dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Si Dios cambiara, Él perfectamente pudo haber dicho, no, ahora yo los voy a salvar porque sí, pero las cosas tienen que darse porque él mismo es que es un Dios de orden. Sin embargo, donde Dios muestra su arrepentimiento, que es una forma de decir que Dios extiende su misericordia, ¿verdad? Y gracias al Señor. Nosotros somos los que cambiamos respecto de Dios, ¿verdad? Nuestros comportamientos, nuestra integridad respecto de Dios puede hacer que su misericordia ejecute o no el plan que Él tiene establecido. Cuando nosotros decidimos cambiar y arrepentirnos, entonces el Señor, aquí se usa una palabra que me gustó, que creo que es clave, que es suspender. Él suspende el juicio. Y muchas veces pasó, de hecho, cuando el pueblo de Israel, que lo veíamos la semana pasada en Ezequiel, cuando el pueblo de Israel iba a tener su juicio, se levantó Josías, ¿verdad? Porque Manasés había sido un terrible rey. Se levantó Josías y como Josías hizo buenas obras delante de Dios, Dios aguantó el juicio y no lo llevó en el tiempo de Josías. Sin embargo, cuando vino otro rey que no hizo lo bueno delante del Señor, entonces el Señor removió su misericordia, ¿verdad? Y es algo que depende de nosotros, no depende del Señor, porque Dios siempre quiere que nosotros nos salvemos. Dios siempre nos ama, pero el Padre que ama también castiga, ¿verdad? Porque dentro de ese proceso de sufrimiento hay un arrepentimiento genuino del pueblo y entonces nosotros podemos venir delante del Padre y ser perdonados. Pero Dios, como tal, su carácter es siempre firme. Él es justicia y Él es amor y lo que Él estableció que es malo y lo que Él estableció que es correcto y eso nunca va a cambiar. Interesante. Vamos a la parte de aferrarse al amor y la justicia. Así es, mis hermanos. No tenemos otra opción. O nos aferramos al amor, a la justicia de Dios, o quedamos completamente
expuestos a la injusticia del enemigo. Pero gracias a Dios que tenemos esa bendita oportunidad de poder elegir, porque Dios nos dio ese libre albedrío, que es un don maravilloso que Dios le dio al ser humano, ¿verdad? De elegir, de escoger el camino, ¿verdad? Que él quiera o que ella quiera, ¿verdad? Y yo les aconsejo, hermanos míos y amigos que nos están escuchando, que escojan seguir a Jesús, porque Él es la justicia. Dice en el Evangelio de Juan 43, de esta manera, déjenme leerlo, 43, el amor a los enemigos. Ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo, pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en los cielos. Él hace que salga el sol sobre malos y buenos, y que llueva sobre justos e injustos. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa recibirán? ¿Acaso no hacen esto los recaudadores de impuestos? Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué de más hacen ustedes? ¿Acaso no hacen esto hasta los gentiles? Por tanto, sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. Amén. Es bonito, ¿verdad? Saludar, abrazar, estrechar a nuestros hermanos. Qué bueno, ¿verdad? Pero también lo hagamos con la gente que nos odia, con la gente que nos desprecia, con la gente que no nos quiere. Por ejemplo, yo ya me dispuse a saludar al que no me quiere saludar y buscarle el rostro, porque se nota quienes te estiman y quienes te desprecian. Pero yo ya me dispuse a mí mismo a buscar el rostro de aquel que me desprecia, ponerme enfrente de él y decirle, ¿sabes qué? Aquí estoy, hermano, Dios te bendiga. Que no es fácil, ¿verdad? No es fácil. Entonces, es más fácil reír, sonreír, abrazar a una persona que te estima. Claro que sí. Eso es más fácil. Pero, ¿qué haces de extraordinario si solamente te comportas con los que te aman de esa manera? Lo extraordinario es estrecharle la mano a aquel que te odia, aquel que te desprecia. Y Jesús lo dijo. Porque nuestro Señor nos dio el ejemplo. Imagínate, cuando Él pendía de la cruz, antes que entregara su espíritu al Padre, ¿qué dijo? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Qué dijo el primer mártir de los apóstoles? Esteban, cuando lo estaban apedreando. Padre, no les atribuyas este pecado, perdónalos. Y qué bueno que Esteban abogó, porque ahí estaba Saulo de Tarso. Correcto. Y escuchó esa intercesión, que más despuesito Saulo de Tarso se convirtió en el apóstol más aguerrido, predicador. Imagínate en el reino de los cielos, cuando estemos todos los redimidos. Quiero imaginarme esta escena. En una avenida de la Santa Ciudad viene caminando Esteban. De repente en una esquina, en una cuadra, se encuentra con Pablo, con Saulo de Tarso. Para él es Saulo de Tarso. Y va a decir, Saulo. Él no le va a decir Pablo. Correcto. Porque él lo conoció como Saulo. Tú aquí. Y Pablo le va a decir, Esteban, alcancé a oír que dijiste, que abogaste por mí. Me imagino, ¿verdad? A lo mejor le va a decir otras palabras. Me imagino que le va a decir, alcancé a oír que tú dijiste, Padre, no les atribuyas este pecado. Y eso me conmovió. Por eso estoy aquí. Imagínate qué poder tienen las acciones y las palabras hacia las personas. Por eso el Señor nos dice, aférrate al amor y la justicia. Si tú te aferras, si usted se aferra al amor y a la justicia, no le va a ser difícil amar a su enemigo. Va a ser fácil, muy fácil, si usted
se aferra al amor y a la justicia de nuestro Padre Celestial. Que Amén. el Señor los bendiga. Vamos a la conclusión final, Juan. Sí, estaba considerando que cómo podemos concluir la lección, porque está bastante profunda, tiene muchos mensajes relevantes para nosotros. Yo creo que la mejor conclusión, bueno, en mi criterio sería, hemos aprendido o sabemos que Dios es amor y es justicia, ¿verdad? Pero algo relevante que yo creo que debemos aplicarlo, que ese amor y esa justicia la podamos vivir en nuestra experiencia. Amén. ¿Para qué? Para que nuestra relación con nuestros amigos, vecinos, con cualquier persona, sea un reflejo de ese amor y de esa justicia que nosotros perseguimos y de ese Dios justo y amoroso. Amén. Así que esta fue la conclusión de la lección de esta mañana, basada en el amor de Dios y su justicia. Y si tú quieres hablarle a la gente de Dios, recuerda enamorarte de Dios, así como cuando tú te enamoras de tu esposa, quizás hoy de hoy en día cuando estabas enamorado, se te hacía fácil hablarle a los amigos, ¿verdad? Estoy enamorado, porque estás enamorado, tu tema es ese. Si tú te enamoras de Dios, va a ser fácil para ti hablarle a las personas del amor de Dios. Así que este fue el estudio y la lección de Escuela Sabática. Mis queridos amigos, recuerden, el próximo sábado estaremos con ustedes aquí a las 7:30 de la mañana para el diálogo bíblico. Así que este sábado sea un sábado de bendición. Nos despedimos y regresamos el próximo sábado. Que el Señor te bendiga. Amén. Una radio que toca vidas. Plenitud, la radio.